fibrilas miocárdicas tienen una característica que son estriadas. Ese músculo cardíaco va a responder como la ley del todo o nada, va a funcionar como un sincicio, ¿sí? O respondo o no respondo, no tiene tinta media. Bueno, va a contener actina y miosina, o sea, filamentos delgados, va a contener filamentos gruesos. Van a estar ubicados en una unidad funcional y estructural muscular que va a ser ese sarcómero. En realidad vos tenés que pensar que el tejido muscular está formado por fibras musculares. Esa fibra muscular, a su vez, está formada por miofibrillas. Esas miofibrillas, a su vez, están formadas por el sarcómero. Si yo tengo que definirte el sarcómero, entonces es la unidad funcional y estructural del componente muscular. Contienen también troponinas, entonces va a tener el juego con la troponina T, la troponina C, la troponina I. De hecho, la troponina T es la que va a modular a la tropomiosina. Tropomiosina que va a controlar a la acción o a la interacción de la troponina, de la actina con la miosina. Por eso, cuando yo tengo un daño cardíaco, ejemplo, una necrosis, un infarto, va a haber una destrucción de una fibra muscular, entonces se va a elevar la troponina T. Por eso, hoy por hoy, depende en los lugares donde vos trabajes, si son lugares de alta complejidad, dosas directamente troponina T, que como la troponina T va a controlar a la tropomiosina y la tropomiosina a la interacción de la actina y la miosina se va a elevar cuando hay un daño en una fibra muscular. Ejemplo, infarto miocardio, que ya lo vamos a ver en cardio. Bueno, entonces puede contraerse sin estimulación nerviosa y tiene esas uniones intercelulares importantes que están, por ejemplo, ubicadas en lo que yo denomino discos intercalados, que son las responsables de que todo el miocardio funcione como un sincicio. Distinto se va a presentar el músculo liso. Este va a ser una musculatura involuntaria, tiene células ausadas, ¿sí? Tiene más actina que miosina, pero tiene un retículo endoplasmático poco desarrollado. O sea, en el músculo liso, donde yo ya sé, por lo que vi en músculo esquelético, músculo cardíaco, mi retículo sarcoplásmico era el que manejaba todo el calcio, era el que en definitiva lo liberaba cuando lo necesitaba, lo tenía guardadito en el retículo sarcoplásmico, o sea, me sirve de depósito, y obviamente que va a ser recaptado. Ahora, en el músculo liso, como mi retículo sarcoplásmico es rudimentario, en definitiva, la disponibilidad del calcio en el músculo liso va a depender del ingreso de calcio extracelular al intracelular. Va a ser el responsable, ese músculo liso, de mantener ese tono sin estimulación nerviosa. Se va a inervar por tu sistema nervioso autónomo y hay uniones también de tipo intercelular y de tipo comunicante. Entonces, yo voy a tener, espérenme un segundito que voy a poner el láser. Ahí está. Ahí. Voy a tener un músculo esquelético, un músculo liso y un músculo cardíaco. Músculo cardíaco que va a responder a una acción de un sistema nervioso autónomo y a estímulos hormonales, como por ejemplo la adrenalina y la noradrenalina, que se llaman catecolaminas, que son sustancias que estimulan la actividad simpática, por lo tanto se llaman simpático-miméticas, y el músculo cardíaco, como responde a la adrenalina y noradrenalina, que son sintetizadas y liberadas desde mi médula adrenal, ¿sí?, hacen que pueda funcionar sus uniones y su disposición celular como sincicio funcional, o sea, responder a todo o nada. Tengo otro músculo que va a ser el músculo liso. Ahora, ese músculo liso depende dónde, por ejemplo, esté ubicado, se puede comportar como unitario, o sea, como responder al todo o nada, a sincicio funcional, o responder como si cada fibra se comportara como una única unidad funcional.
Entonces, mi músculo liso, si está ubicado a nivel intestinal, en la vía urinaria, por ejemplo, a nivel uretral o en la vía biliar o en los propios vasos pequeños, se comporta como sincicio. Pero si ahora este músculo liso lo encuentro en los músculos piloromotores o los de inervación intrínseca del ojo, ya se va a comportar como multiunitario, o sea, como que cada fibra se comportara como una propia unidad funcional. El músculo esquelético, que responde a un control de un sistema nervioso somático, también actúa como multiunitario. Entonces, esta es una imagen donde yo, por ejemplo, a un microscopio óptico puedo ver de un músculo estriado las características que recién vimos. Y si lo quiero comparar con un microscopio electrónico, acá yo ya tengo el juego a nivel de lo que sería el sarcómero. O sea, inicio por una fibra muscular constituida por miofibrillas y miofibrillas que van a estar constituidas también por unidades estructurales propias que van a ser ese sarcómero. Entonces, voy a tener mi estructura muscular, parto de un musculito que está constituido por fibras musculares, cada fibra muscular está constituido por miofibrillas y cada miofibrilla, a su vez, más pequeño, está constituido por esa unidad funcional y estructural que va a ser el sarcómero. Dentro de mi fibra de músculo esquelético, yo tengo distintos tipos, o sea, no tengo una sola. Entonces, no todas son iguales y me encuentro con dos tipos de fibras. La primer tipo de fibra va a ser la que yo llamo tipo 1, y esa fibra se la caracteriza porque tiene alta concentración de mioglobina. A diferencia de la tipo 2, que la llamo blanca, que tiene menor concentración de mioglobina, o también puedo hablar de una ausencia de mioglobina. Las diferencias entre la tipo 1 y la tipo 2 tienen que ver no solamente con el tamaño celular, sino con su propio metabolismo y el grado de respuesta frente a la velocidad de la contracción muscular, como también van de la mano frente a la velocidad de relajación muscular. Ejemplo, la tipo 1, que yo llamaba fibra de tipo roja, es la que tenía alta concentración de mioglobina. Si yo caracterizo a este tipo de fibra, está formada por células que van a tener un tamaño mucho más pequeño, va a estar inervada por nervios pequeños, el metabolismo que va a hacer es de tipo oxidativo y la respiración celular a nivel mitocondrial es aeróbica, o sea, siempre en presencia de oxígeno. Su número de mitocondrias, su vascularización, el contenido de mioglobina, en definitiva termina siendo alto. Pero su retículo sarcoplásmico, por ejemplo, tiene menor distribución. Por lo tanto, cuidado en este caso con el manejo del calcio. Eso hace que la velocidad de contracción, como la contracción no solamente depende de la interacción actina-miosina, o sea, de tu filamento grueso y de tu filamento delgado, no solo depende de eso, sino también de la disponibilidad cálcica, y el calcio estaría en ese retículo sarcoplásmico. Como la cantidad de retículo sarcoplásmico es menor, hay menor disponibilidad, entre comillas, de calcio, por lo tanto, la velocidad de contracción va a ser mucho más lenta, es menor, y la velocidad de relajación también va a ser lenta. Ahora, cuando yo hablo de la posibilidad de perder la capacidad del propio músculo para generar una fuerza, esa pérdida es baja y eso lo que estoy determinando es fatigabilidad, o sea, la pérdida de la capacidad de un músculo para generar una fuerza secundaria a la presencia de un estímulo. Ejemplo, estos tipos de músculos, las fibras que están formadas por a este músculo, son las que van a ser las responsables del mantenimiento de la postura. Entonces, cuando veamos en neuro, postura y equilibrio, este tema se va a ver mucho más profundo de lo que estamos viendo ahora, porque es una introducción. A diferencia de las tipo 1, tengo ahora las llamadas tipo 2, que son las fibras blancas.
es la que hablo de la contracción rápida. Y esta tipo blanca o tipo 2 se subdivide en dos. Entonces voy a tener la llamada 2A y la llamada 2B. Entonces, ahora, la 2A, lo que tengo que tener en cuenta es en cuanto al tamaño. Va a ser un tipo de célula que es intermedia. Ni va a ser la pequeña caracterizada o que caracteriza a la tipo 1, ni tampoco va a ser una grande, que es la responsable de que yo la llame a esa grande 2B. Entonces, la tipo 2 va a ser 2A en cuanto al tamaño intermedio, y la tipo 2B va a ser una fibra muchísimo más grande. Obviamente están inervados por nervios que van a ser de mayor tamaño, y para un mayor tamaño voy a generar justamente una mayor fuerza de contracción. Por lo tanto, la velocidad de contracción en una célula o en una fibra de tipo rápida va a ser muchísimo mayor, más elevada, al igual que la velocidad de relajación. Obviamente que en cuanto al mecanismo de la respiración celular, o sea, lo que involucra la respiración en cuanto al nivel de mitocondrias, se va a dividir en dos tipos. La tipo 2A, la que era de tamaño intermedio, va a tener un manejo aeróbico, o sea, en presencia de oxígeno, y la de tipo 2B, que eran las grandes, esa va a tener un manejo de tipo anaeróbico, o sea, sin presencia de oxígeno. En cuanto a lo que era la disponibilidad o la estructura en este tipo de fibras, en cuanto al retículo sarcoplásmico, está mucho más desarrollado, por lo tanto, la disponibilidad de calcio es mayor, y eso en parte es la responsable de la velocidad de contracción, que sea muchísimo más rápido, al igual que la velocidad de relajación. Dijimos nosotros que en una fibra la unidad funcional estructural era un sarcómero, donde yo en ese sarcómero estaba delimitado un sarcómero de otro sarcómero a través de las líneas que yo las llamo líneas Z. Dentro de cada sarcómero existe una llamada banda A, que es la que contiene a los filamentos gruesos de miosina y a los filamentos delgados de actina, donde el acortamiento, cuando se produzca la contracción muscular, este sarcómero se va a acortar, se va a achicar, y eso va a tener que ser la responsable, la interacción entre esa actina y esa miosina. Entonces, hablamos de contracción muscular, y para explicar cómo es la contracción muscular y qué caracteriza a una contracción entre un músculo y el otro y cuál es la diferencia, tengo que empezar a hablar de que existen proteínas musculares, que dijimos eran la actina y la miosina, la actina, que formaba parte de ese filamento delgado, la miosina, que formaba parte del filamento grueso, pero a su vez esa interacción actina-miosina tiene que estar perfectamente regulada. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una disponibilidad cálcica, ese calcio se une a la actina y la miosina y me va a generar una contracción. Pero no puedo hacer una contracción caminando. Entonces, tiene que haber una etapa frente a la respuesta, que va a ser la contracción muscular. Tiene que haber una inhibición de esa contracción, o sea, llevarte a un periodo de relajación. Entonces, todo este juego está determinado por proteínas regulatorias. Proteínas que van a controlar a las proteínas contráctiles, proteínas contráctiles que eran la miosina y que eran la actina. Entonces, las proteínas regulatorias son dos. Tengo tropomiosina. Esta se va a encargar de controlar, de regular la interacción entre la actina y la miosina. Y tengo la troponina. Troponinas que tengo son tres: troponina T, troponina C, troponina I. La troponina T va a modular la unión a la tropomiosina. Tropomiosina que va a controlar a su vez a la interacción actina-miosina. La troponina C es la que va a ofrecer los sitios de unión para el calcio. Y la troponina I es la que va a inhibir la interacción actina-miosina. O sea, cuando yo
saque el calcio del medio, porque lo difunda para otro lugar, porque me lo vuelva a llevar al retículo sarcoplásmico, automáticamente va a haber una inhibición de la unión actina-miosina, por lo tanto voy a favorecer a una relajación. Nosotros dijimos que de las proteínas contractiles teníamos dos, la miosina y el filamento grueso. Miosina que está formada por un cuerpo de un filamento que se orienta al interior, y voy a tener cadenas o cabecitas que van a estar ubicadas en la parte externa, se orientan hacia afuera de ese filamento. Estas cabezas están formadas por 2 cadenas pesadas y 4 cadenas livianas, las cuales van a tener un sitio de unión para el ATP y para la actina. Acordate que tiene que haber una interacción actina-miosina. Por lo tanto, cuando yo tenga, cuando yo tenga que utilizar esa energía para provocar parte de esa interacción, para consumirla dentro de esa interacción actina-miosina, ese ATP se tiene que hidrolizar. Entonces, ese ATP se va a transformar en ADP más fósforo. ¿Qué significa esto? Que tengo una actividad ATPásica dependiente. Por el otro lado, yo tenía los filamentos delgados de actina. La actina se dispone en cadenas de doble hélice, ¿sí?, a la cual se van a unir la tropomiosina que iba a estar encargada de regular la unión actina-miosina, y voy a tener las distintas troponinas. Troponina T, troponina C, troponina I. Troponina C modulaba la interacción del calcio. Troponina T modulaba la tropomiosina, para que la tropomiosina controle a su vez la interacción actina-miosina. Y la troponina I era la que iba a inhibir, era en parte la que iba a modular la relajación, junto con la disminución del calcio. Entonces, si todo este es mi sarcómero, está delimitado por estas líneas Z, esta y esta, que son las que van a marcar la longitud de mi sarcómero. Voy a tener una banda llamada banda A, donde está conformada por el filamento grueso, y voy a tener inclusive una banda de un filamento mucho más delgado, que van a hacer el juego de la actina. Sigamos. ¿Qué pasa con esta organización de mi fibra muscular? Bueno, yo tengo que partir con 3 cosas recontra claras. Primero tengo que tener una membrana plasmática. En músculo, la membrana plasmática se llama sarcolema. Membrana plasmática se llama sarcolema. Esa membrana plasmática se va a invaginar, va a formar un sistema que se llama sistema túbulo T, este que tengo acá. Se va a invaginar. Membrana plasmática se invagina, se va para el interior y la atraviesa transversalmente a toda tu célula, ¿sí? Entonces, segundo, tengo túbulos T. Otra estructura que voy a tener es el retículo sarcoplásmico. Este retículo sarcoplásmico se va a encargar, ahora lo vamos a ver bien, se va a encargar de manejar el calcio. Almacena el calcio, guarda el calcio, libera el calcio cuando llegó un estímulo que logró activar a la membrana del retículo sarcoplásmico. Y a su vez, una vez que se produjo la contracción muscular, o sea, una vez que la actina y la miosina se unieron, interactuó el calcio, ese calcio tiene que salir. Entonces, ese calcio, cuando baja, deja de interactuar con la actina y la miosina, es nuevamente recaptado por el retículo sarcoplásmico. Entonces, en la organización de una fibra muscular, yo tengo que hablar de una membrana, que es un sarcolema, de un sistema tubular, que es un túbulo T, que es la invaginación de esa membrana plasmática. Depende el tipo de
fibra que fuera, voy a tener una membrana basal, o también la llamo glicocálix, que es la que está entre ese sistema tubular T y un retículo sarcoplásmico. Sistema tubular T que va a tener un tipo de receptor que yo necesito activar, que se llama receptor de dihidropiridina. Ahora lo vamos a ver. Y por otro lado voy a tener un sistema de retículo sarcoplásmico que se va a encargar de guardar el calcio. Retículo sarcoplásmico que para mover el calcio va a necesitar que lo estimules. Y para estimularlo yo voy a necesitar tocar otro receptor. Receptor que está ubicado a nivel de la membrana de ese retículo sarcoplásmico, que se llaman receptores RR, que son receptores de rianodina. Entonces, yo miro acá, tengo mi sarcolema, tengo mi membrana, esta membrana se va a invaginar, va a formar los túbulos T, acá yo voy a tener una membrana o un glicocálix, y acá voy a tener receptores, que van a ser los receptores de dihidropiridina. Por el otro lado, voy a tener el retículo sarcoplásmico, que en su membrana va a tener otro receptor que se llaman RR de rianodina, que van a ser los que van a modular cuando vos los actives la liberación del calcio por parte del retículo sarcoplásmico. Entonces, sarcolema, túbulos T, se van a ramificar a todo lo largo de esa miofibrilla, ¿sí? Sobre todo en el tejido muscular esquelético. Esto está caracterizado entre la banda I y la banda A. Lo cierto es que cuando yo empiezo a alinear, a unir un sarcómero, un túbulo T con otro sarcómero, bueno, voy a tener lo que llamo tríada, ¿sí? Sarcómero, túbulo T. Hay una tríada, que va a ser, en definitiva, algo. Primero, yo necesito estimular a esta membrana que se llama sarcolema. Cuando yo la estimulo, acá tengo que generar un potencial de acción. Potencial de acción que va a implicar una fase de despolarización. Vos viste biomembranas. Entonces, todo este estímulo va a tener que viajar por acá, llegar al túbulo T. En el túbulo T yo tengo acá al costadito una membrana basal o glicocálix, donde hay un receptor de dihidropiridina, estimularlo, generar una despolarización. Voy a tener que tocar al retículo sarcoplásmico, y para esto voy a tener que tocar a otro receptor que era el de rianodina, para que el retículo sarcoplásmico, gracias a toda esa secuencia, libere el calcio que voy a necesitar para que se una con el filamento de actina y de miosina. Entonces, tu túbulo T eran las invaginaciones de ese sarcolema que atravesaban transversalmente a la membrana o a la célula, miren, toda la célula. Luego tengo una membrana basal o glicocálix que acompaña al sarcolema y a la invaginación del túbulo T. Y túbulo T con glicocálix tiene altísima afinidad por el manejo del calcio, al igual que cargas en su interior. La función de esa membrana, o sea, de ese sarcolema, más el efecto de su invaginación, que es el túbulo T, es que me lleves, me conduzcas el potencial de acción hacia el interior, o sea, desde el sarcolema, desde la membrana plasmática, hacia el interior de la fibra muscular. En cardio, este juego va a ayudarme a la entrada de calcio. Justamente va a tocar un receptor que van a ser el de dihidropiridina, ¿sí? Bien, entonces, yo ahora te dije, mirá que el retículo sarcoplásmico hay que estimularlo porque es el que se encarga de manejar el calcio. Entonces, tu retículo sarcoplásmico, si yo ahora miro de vuelta esta diapo, ahora son túbulos que están orientados en forma longitudinal, no en forma transversal como el túbulo T. Ahora estos van a estar así, acostaditos, ¿sí? Entonces, esos túbulos longitudinales se van a empezar a juntar y van a formar lo que yo denomino cisterna terminal. Traducción, mi retículo sarcoplásmico, que no deja de ser nada más que las cisternas terminales, o sea, el conjunto de todos esos túbulos que se fusionaron, se anastomosaron. Su función es
aguardame o guardame el calcio. Secuestralo de nuevo una vez que se liberó después de la interacción actina-miosina, pero también lo libera cuando lo necesito. Entonces, mi músculo esquelético tiene una diferencia con el cardíaco. En el músculo esquelético están las tríadas, la que yo recién te dije. Era cisterna de este lado, túbulo T, cisterna de este otro. Pero el cardíaco juega, en vez de con 3 cosas, con 2. 2 que las puede combinar. Entonces se llaman díadas. ¿Qué puedo combinar? Y la cisterna ¿quién sería? Y esos túbulos que son acostaditos longitudinales que van a terminar formando parte del retículo sarcoplásmico. Bueno, o sea, juego con la cisterna más el túbulo T. O tengo otra posibilidad, jugar con la cisterna y directamente con la membrana plasmática, que es el sarcolema. Lo cierto que para que el retículo sarcoplásmico responda y sea reservorio de calcio, pero responda para la liberación y vuelva a introducirte el calcio, o sea, secuestrártelo, una vez que se produjo y pasó la contracción muscular, o sea, una vez que pasó la interacción actina-miosina y quiero relajarme, necesito sacar el calcio, te lo secuestra. Entonces, para que el retículo sarcoplásmico cumpla estas funciones, tiene que tener un receptor, tiene que tener canales. Si vos no lográs tocar este canal de rianodina, no hay liberación del calcio y el retículo sarcoplásmico se lo guardó al calcio. Entonces, todo este juego implica toda una secuencia. Cuando yo estoy tranquilita, mi membrana está tranquila, o sea, en reposo, las cabezas de miosina, ¿sí?, las que forman parte del filamento grueso, están unidas al ADP. Están en posición erguidas y hay un complejo troponina, tropomiosina, que está unido. Llega un potencial de acción, voy a liberar calcio desde esas cisternas del retículo sarcoplásmico y va a difundir hacia el interior celular. Se va a unir a ese complejo y esto va a permitir que la cabeza de miosina termine formando un puente cruzadito con la actina. Entonces, las cabezas de miosina se van a doblar. Va a moverse la actina que está unida y termino acortando la fibra del sarcómero. Acorto esa fibra muscular. Ese movimiento deja entonces libre el sitio de las cabezas donde va a venir el ATP. ATP que se va a unir a la cabeza de miosina, ATP que se tiene que hidrolizar. Acordate que el ATP tenía una actividad ATPasa dependiente. Cuando se hidroliza, separo el ADP y el fósforo. Esa energía química se va a usar nuevamente para volver a erguir de nuevo a la cabeza de miosina. Entonces, ahora otra vez el ADP queda nuevamente unido a la cabeza de miosina y esta va a recuperar su posición de erguida. Entonces, la unión, la interacción actina-miosina va a depender del calcio. La unión del calcio con el complejo troponina-tropomiosina hace que vos recién ahí puedas interaccionar actina y miosina. Cuando un paciente el día de mañana tiene una disminución del calcio, ustedes van a ver que aparte de instaurarle un tratamiento cálcico, ¿sí?, viene asociado el magnesio. ¿El magnesio qué hace? Influye en la despolarización de la membrana muscular. Actúa a nivel del retículo sarcoplásmico, mejora la disponibilidad del calcio, por lo tanto, interviene en la interacción actina-miosina. Por eso la mayoría de los complejos cálcicos, por ejemplo, calcerita, vienen con el acople del magnesio. Entonces, la secuencia en la actividad muscular, resumiendo,
tiene que llegar un estímulo nervioso, o sea, ahora vas a ver que existe una neurona que va a tener que liberar un neurotransmisor y que va a tener que hacer contacto con algún receptor de ese sarcolema para que yo pueda llevar el estímulo y que tu membrana responda con una despolarización. Va a llegar ese estímulo, se va a tener que propagar por esa invaginación del sarcolema que eran los túbulos T, logro o tengo que lograr la liberación de calcio por parte del retículo sarcoplásmico y va a tener que difundir hacia los miofilamentos, o sea, de actina y de miosina. Va a haber una unión cálcica, ¿sí?, con el efecto de la troponina, se va a liberar los sitios de unión para esa actina y miosina y se van a formar esos puentes cruzados entre actina y miosina y se va a producir la contracción muscular. Terminó la contracción, en realidad termina el estímulo que provocó la despolarización del sarcolema, por lo tanto quiero terminar con la contracción muscular. El calcio tiene que salir del juego y tiene que ser devuelto al retículo sarcoplásmico. Para todo esto, otra vez requiero aporte energético ATP. Entonces, ese calcio se tiene que desacoplar de la unión, se va a separar de la troponina, se libera, se vuelve a rearmar el complejo troponina-tropomiosina y cesa la unión actina y miosina, por lo tanto, cesa la contracción y entro en etapa de relajación muscular. Entonces, todo este juego implica una interacción cíclica entre las cabezas de miosina con la actina, hay una formación de puente cruzado, tiene que haber una hidrólisis del ATP, se tienen que desplazar los filamentos de actina sobre la miosina, entonces hay una disminución en lo que sería el sarcómero. Se acorta el sarcómero y por lo tanto vos tenés la respuesta de contracción muscular. Contracción muscular que va a depender de la disponibilidad del calcio. Contracción muscular que va a depender del ATP y de la correcta interacción actina-miosina. Si quiero relajar, entonces bájame el calcio, devolveme el calcio a su interior, se forma el acople otra vez troponina-tropomiosina y por supuesto esto también es dependiente del ATP. Lo cierto es que para que yo en realidad explique toda esta acción muscular, la membrana del sarcolema, la membrana plasmática, y tiene que responder a una estructura neurológica. Entonces, voy a hablar de una estructura como unidad motora. ¿Qué significa? Que tiene que haber una neurona y esa neurona tiene que terminar inervando a mis fibras musculares. Neurona que va a tener en su interior un neurotransmisor. Neurona que va a secretar como neurotransmisor acetilcolina y que se va a tener que unir esta acetilcolina a unos receptores de la membrana muscular que se llaman receptores nicotínicos. ¿Está? Bueno, entonces yo necesito que mi neurona en el músculo esquelético, ojo, mi neurona secrete, sintetiza, almacena y libera un neurotransmisor que va a ser la acetilcolina. Esto va a generar cambios en la permeabilidad de la membrana en el sarcolema y va a generar que mi retículo sarcoplásmico termine respondiendo y liberando el calcio que él tiene guardadito en el interior y liberarlo al citoplasma. Calcio que va a activar la interacción actina-miosina. Divino, tengo mi contracción muscular. Pero una vez que la neurona dejó de secretar la acetilcolina, el estímulo se fue. Y una vez que el estímulo se fue, esto se terminó. Entonces, si esto se terminó, mi calcio tiene que volver a su lugar. Entonces, el calcio se tiene que nuevamente bombear, llevarlo al interior del retículo sarcoplásmico. Entonces, no tengo ya más interacción actina-miosina y termino provocando una relajación muscular. Entonces, yo acá, por ejemplo, en un esquema, la unión neuromuscular, voy a tener en el espacio mío presináptico, ¿sí? Voy a tener mis vesiculitas con mi neurotransmisor acá adentro,
voy a liberar el neurotransmisor, lo vuelco al espacio sináptico, tengo mi membranita acá con mis receptores nicotínicos. Bueno, una vez que interacciona mi neurotransmisor con mi receptor, se genera una despolarización, una activación de esa membrana mía plasmática muscular que yo llamaba sarcolema y se conduce todo un potencial de acción hasta que logre y llegue al retículo sarcoplásmico. Entonces, el juego entre esa neurona, esa liberación del neurotransmisor de la acetilcolina, que va a actuar sobre un receptor y va a provocar todo un cambio de estructuras a nivel de la membrana de mi sarcolema, de mi membrana muscular, va a generar una despolarización que termina con la liberación del calcio por parte del retículo sarcoplásmico. A todo este juego se lo denomina acoplamiento, excitación, contracción. Y en este caso es para el músculo esquelético. O sea, neurona sobre el sarcolema, sobre el túbulo T, retículo sarcoplásmico, me libero el calcio, interacción actina-miosina, contracción muscular. Entonces, fíjate qué es lo que pasa con ese retículo sarcoplásmico, si tiene el músculo esquelético. Yo te dije que yo acá tenía mi membranita divina, mi sarcolema, tengo mi túbulo T, bien, y tengo en el túbulo T, en la membrana, ¿sí? En esa membrana basal, que yo te dije hace un ratito que había, un receptor que se llama dihidropiridina, ¿sí? Bien, este receptor de dihidropiridina está muy cerquita, tiene una interacción directa con otro receptor que se llaman RR de rianodina, ubicado en la membrana del retículo sarcoplásmico. Entonces, esta interacción directa hace que cuando se estimula la membrana, ese sarcolema, la membrana plasmática de mi fibra muscular, se estimula, va a transmitirse ese estímulo por esa invaginación que era mi túbulo T, pasa la despolarización y por supuesto toco al receptor de rianodina, miento, al receptor de dihidropiridina, ubicado en el túbulo T. Como hay un contacto directo entre el receptor de dihidropiridina de mi túbulo T con el receptor de rianodina RR de la membrana de mi retículo sarcoplásmico, enseguida toda esta activación termina activando, despolarizando a la membrana de mi retículo sarcoplásmico. Y vos viste muy bien que dentro del retículo sarcoplásmico la función que tenía era que almacenaba tu calcio, que lo liberaba al espacio intracitoplasmático cuando lo necesitaba, pero que lo podía recaptar, que lo podía secuestrar, decía la diapo. Entonces, este es el jueguito en el cual yo, frente a un estímulo que despolaricé, toqué a dos receptores que están en contacto directo y logré la liberación del calcio por parte del retículo sarcoplásmico. Libera el calcio que interactúa con las miofibrillas, con la actina y la miosina, van a provocar la contracción muscular. Desapareció el estímulo, o sea, este que venía por acá por la membrana, esto se frena y por lo tanto el calcio va a volver a ingresar al interior del retículo sarcoplásmico y en este caso por una bomba calcio ATPasa dependiente. Entonces necesito una estimulación de tipo neuronal. También voy a tener otro aporte, el aporte de ATP, porque todo esto es ATPasa dependiente. Entonces, todo lo que implique una actividad muscular intensa y sostenida consume ATP. Por lo tanto, tengo que aparte tener aporte de ATP por otra vía. Entonces, otra vía, y bueno, va a ser quien aporta el ATP, la creatinina fosfato. ¿Sí? Es otra molécula que produce más ATP. Entonces, yo también voy a tener quienes más me van a aportar energía. Por ejemplo, el glucógeno se transforma en glucosa a nivel de tipo hepático. Va a haber una glucólisis, entonces también voy a aportar energía. Lo cierto es que cuando vos haces una actividad muscular, por ejemplo, extenuante, ¿sí? O tengo una disminución del flujo de sangre a ese músculo que tiene una actividad aeróbica importante. O
me bañan con agua fría, me caigo, no sé, a un mar súper congelado, entonces todo esto me genera una vasoconstricción. Traducción, termino teniendo una disminución en el aporte de oxígeno al músculo. Esto, la actividad muscular, vos viste que tiene una respiración celular y tiene que ver con el manejo mitocondrial. Entonces, frente a la disminución del aporte de oxígeno, hago una respiración de aeróbica que venía haciendo a anaeróbica. Cuando hago una respiración anaeróbica o un metabolismo anaeróbico, acumulo ácido láctico y ácido fíbrico. Entonces me lleva a un calambre muscular. Pasada el tiempo de disminución del aporte de ese oxígeno o se restablece justamente la provisión de ese oxígeno, yo metabolizo el ácido láctico y el ácido pirúvico y mi calambre muscular desaparece. Esto, por ejemplo, vos lo podés ver cuando hará 10 años o 4 o 5 no hiciste actividad física y decidiste ir al gimnasio y decís, hoy me hago todo y me hago 4 horas de gimnasio. Hago aeróbico, 4 de gimnasio, cinta, corro, voy, vengo. Claro, acumula ácido láctico y pirúvico y al otro día te duele hasta el alma. Bueno, entraste a acumular ácido láctico y pirúvico, deprivaste del aporte de oxígeno, hiciste un metabolismo anaeróbico, ¿sí? Entonces entraste muchas veces en calambre muscular. Vos fíjate, yo recién te hablé que toda esta actividad, fuera de la contracción muscular, el oxígeno, el músculo, es un tejido metabólicamente activo. Por lo tanto, yo necesito aportarle energía. ATP, y tiene toda actividad ATPácica. Entonces, entregame ATP, energía, a través de la creatinina fosfato, a través de la oxidación de ácidos grasos. Esto lo van a ver en bioquímica. A través del ciclo de Krebs con la fosforilación oxidativa. A través del glucógeno que se va a degradar a glucosa y la glucosa por la glucólisis me va a entregar energía. O sea, no es un único sistema que va a terminar aportando, por ejemplo, energía, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa? Yo tengo falta de ATP. Bueno, la falta de ATP durante una actividad muscular hace que o me contracture o tenga una fatiga muscular donde no hay respuesta muscular. Cuando hay una muerte celular, el calcio abandona el retículo sarcoplásmico, tiende a irse a un equilibrio. Se une el complejo troponina-tropomiosina. Permito la interacción actina-miosina y tengo una contracción. En el tiempo, esa contracción se termina acabando el manejo y la disponibilidad energética, consumo ese ATP. Entonces, tengo una imposibilidad de la miosina de poder soltarse. Esto genera una contracción que cada vez se va agudizando más en el tiempo. Y esto es lo que se presenta como el rigor mortis, o sea, la pérdida en cuanto a la flexibilidad, por ejemplo, a nivel de tipo articular. Esto lo van a ver en medicina legal y es justamente una de las pautas para estadificar horario de muerte, promedio o cercano, ¿no? Bueno, vos viste el músculo esquelético y ahora me toca el músculo liso. Este músculo liso es más rudimentario, tiene en realidad un retículo sarcoplásmico poco desarrollado. Entonces, si hablamos del retículo sarcoplásmico, y yo recién te dije, mirá que el retículo sarcoplásmico es el que maneja el calcio, entonces el aporte del calcio por este lado tiene que venir no específicamente del retículo sarcoplásmico, cuya función en el esquelético era guárdame el calcio, entrégame el calcio cuando lo necesite y recaptámelo cuando no lo use. Y en este no, si tengo un retículo sarcoplásmico menos desarrollado o muy poco desarrollado, la contracción en el juego, en el músculo liso, tiene que venir por una difusión de calcio del extracelular, por ejemplo. Entonces, va a responderte a una regulación de un sistema nervioso autónomo. Las células son diferentes, son más alargadas, tienen un solo núcleo, ¿sí?
Y bueno, tienen una zona de interacción puntual entre los filamentos de actina y de miosina que se denominan cuerpos densos. Entonces, en mi músculo liso, yo tengo características. Obviamente voy a tener que tener un sarcolema, porque el sarcolema era la membrana plasmática. Pero no tengo esos túbulos T, no tengo esa invaginación tan desarrollada, tan transversal, que me atravesaba toda la membrana, toda la célula mía. No. Tengo unas pequeñas invaginaciones, ¿sí? Son poco profundas, no como el túbulo T, que por supuesto yo las llamo caviolas. Te dije recién que tu retículo sarcoplasmático es poco formado, entonces es más rudimentario. Cuidado acá, traducción, el manejo del calcio. Entonces, tu retículo sarcoplásmico está relacionado y muy asociado con el sarcolema y con esas caviolas. Es más, el retículo sarcoplásmico poco desarrollado, ese sarcolema que no era nada más que la membrana plasmática del musculito. Y esas caveolas, que eran esas pequeñas invaginaciones que eran como el par del túbulo T, pero no es túbulo T. Y bueno, ¿qué hacen? Y juegan con el reservorio del calcio. Y por supuesto, si juegan con el calcio, es importante para la contracción muscular o para la relajación muscular. Los receptores a este nivel son los receptores de rianodina, son los que van a interaccionar en este sitio. Entonces, ahora, el aparato de contracción de mi músculo liso tiene filamentos gruesos de miosina, tienen los de actina, pero unidos a la tropomiosina, uniones específicas actina-miosina, zona puntual, cuerpo denso. Son cuerpos que están entonces asociados directamente al sarcolema o puestos en el citoplasma. Son la zona de apoyo bien puntual, acá con el cursor, para la unión actina-miosina, y ahí se van a insertar bien los filamentos finos o delgados de actina. No tienen contacto directo entre una neurona y una fibra muscular. La neurona secreta un neurotransmisor, acetilcolina y noradrenalina o noradrenalina, que son los responsables de la despolarización. Por lo tanto, con estas características, yo no puedo pretender que la contracción muscular sea específicamente todo un juego entre mis proteínas contráctiles con todas mis proteínas regulatorias. ¿Qué significa entonces? Primero, ¿el estímulo va a llegar? Sí, va a llegar. ¿Va a liberarse un neurotransmisor? Sí, otra vez la acetilcolina. Pero cuidado, en la membrana de mi músculo liso no hay receptores nicotínicos. Hay otro tipo de receptor que se llama receptor muscarínico. La actividad contráctil va a depender del ingreso de calcio al interior celular, o sea, va a depender del flujo de calcio extracelular al intracelular. Calcio que se va a unir a una calmodulina. Voy a formar un complejo calcio-calmodulina. El complejo calcio-calmodulina termina activando a una quinasa, a una proteinquinasa, que termina fosforilando a la miosina. Obviamente, esto es actividad ATPasa dependiente. Actividad ATPasa, entonces tengo que hidrolizar el ATP, tengo que convertir el ATP en ADP más fósforo. Ese fósforo se va a unir a la miosina y recién ahí la miosina se fija a la actina. Recién ahí tenés la contracción muscular. Entonces, si yo ahora no quiero la contracción, me quiero relajar,
Entonces, como antes me fosforilé, ahora me tengo que desfosforilar. Desfosforilame a la miosina. Por distintos tipos de enzimas, desfosforilar. Perfecto. Cuando me desfosforilas, me haces relajar. ¿Quedó claro? Entonces, músculo esquelético y músculo liso. Lo que a mí me va a interesar acá es esto. Actina y miosina está bien organizada en un sarcómero. El otro juego va a ser en el cuerpo denso. Presencia en el músculo esquelético de troponiosina con troponina. Acordate de las proteínas reguladoras de las contráctiles, cuyas contráctiles eran actina y miosina. En el músculo liso, que tuvo que haber ingresado calcio del extracelular, tiene que haber una unión específica de la calmodulina a la tropomiosina. Tiene que haber una activación de una quinasa y una fosforilación. Ahora tengo un músculo cardíaco, que es lo que a mí me interesa para partir de mañana entrar en cardio. Tu músculo cardíaco, primero que es estriado, o sea, las fibras están bien organizadas en sarcómeros y esto hace que toda una actividad sea sincronizada. No va a depender de un estímulo neuronal, sino que tiene en sus células justamente altamente especializadas que van a estar ubicadas en el nódulo sinusal, en tu aurícula derecha, que van a ser las responsables de ese marcapaso. ¿Por qué? Porque van a tener un potencial de membrana en reposo muy cerquita a la zona umbral. O sea, potencial de membrana que está promedio entre los menos 75 a menos 70 milivoltios. Y vos sabés que el umbral es de menos 60. Entonces, pequeña variabilidad iónica hacen que yo rápidamente genere un potencial de acción y la fibra cardíaca responda todo o nada. O sea, la contracción es altamente sincronizada. Hay uniones comunicantes, hay uniones intercalares. Entonces, hace respuesta como sincicio funcional. Todo o nada. Tu músculo cardíaco entonces consta de un marcapaso que tiene un lugar específico de células altamente especializadas, comunicación con un sistema de conducción o cardionector. Y lo fundamental en este músculo cardíaco es lo que yo hago con el manejo del potasio. Potasio que va a cumplir también una función importante durante la contracción muscular. ¿Por qué me decís esto, Betina? Vos viste la clase de biomembranas y viste un esquemita de la célula ventricular donde había una fase 0, entraba sodio, una fase 1 que entraba clorocloruro, una fase 2 que entraba calcio, una fase 3 que ahora tenía que salir potasio. ¿Qué característica tenía la fase 3? Que el potasio es altamente permeable, sale rápidamente, entonces como sale rápidamente, me voy mucho más rápido para el plano negativo que con el que partí. Eso se denominaba hiperpolarización. ¿Qué significa todo esto traducido en el manejo del potasio? Que el potasio está ahora invertido. Sodio, cloro y calcio en el interior celular y potasio en el exterior. El potasio va a volver al interior celular. Entonces hay un mantenimiento de una electroneutralidad. Acuérdense de eso. Traducción. Mucho potasio por encima del rango de la normalidad atonta la bomba sodio-potasio ATPasa dependiente y no me va a dejar a mí volver a un potencial de membrana en reposo. Poco potasio, no voy a tener con qué hacer la fase 3 y mucho menos la fase 4 que va a ser de la hiperpolarización. Entonces, en mi músculo cardíaco, yo voy a tener un potencial de membrana, voy a tener ese sarcolema, donde va a permitir una despolarización
voy a actuar sobre esos túbulos T. En mis túbulos T tengo el primer grupo de receptores, que van a ser los de dihidropiridina. Eso me van a permitir, son altamente sensibles al calcio. Va a permitir, a su vez, una estimulación en el otro tipo de receptor, que está ubicada en la membrana del retículo sarcoplásmico, que era receptores de rianodina. Entonces, estímulo que viene por el sarcolema entra por lo que es el túbulo T, esa invaginación del sarcolema, hay una despolarización. Lo que voy a hacer es activar los receptores de dihidropiridina, por lo tanto esto me va a permitir la apertura de los receptores de rianodina. Traducción, receptores de rianodina, que como están en la membrana del retículo sarcoplásmico, y mi retículo sarcoplásmico consta, o lo que hace es guardar, almacenar, liberar y recaptar el calcio, me va a generar liberación de calcio al intracitoplasma. Calcio que se va a interaccionar con la actina y la miosina y va a responder con una contracción muscular. Cuando pasó la contracción muscular o finalizó el estímulo sobre mi fibra cardíaca, automáticamente ese calcio va a ser sacado del medio, recaptado, ¿sí? Y nuevamente voy a tenerlo acá. Entonces, menos calcio tengo, voy a entrar a una fase de relajación muscular. Entonces, mi calcio, para que yo relaje, tiene que ser recaptado. Tiene que ser o devuelto al retículo sarcoplásmico por una bomba calcio ATPasa dependiente, o sacámelo por otra bomba calcio dependiente a nivel del sarcolema, sale también por acá, o con una forma de tipo directa, o se intercambia secundario al pasaje de la bomba sodio-potasio, que es la que maneja inicialmente el sodio, el potasio, y con ese acople va a terminar intercambiando sodio y calcio posteriormente. Me tiene que quedar claro que el calcio es un nexo que va a ser de conexión entre un fenómeno de conducción eléctrica a través de ese sistema de conducción o cardionector, y es el responsable del fenómeno mecánico. Fenómeno mecánico que vos lo vas a ver como ciclo cardíaco, que es un fenómeno de contracción y de relajación, o sea, disístole, diástole, para el mantenimiento de un volumen adecuado cardíaco o volumen mínimo. Entonces, mi calcio, el músculo esquelético, lo maneja a través del retículo sarcoplásmico. El cardíaco es doble, retículo sarcoplásmico, ¿sí? Pero también por difusión del líquido extracelular o desde el líquido extracelular. Y el músculo liso solamente lo hace a través de ese líquido extracelular. Resumiendo, el músculo estriado, y bueno, movilización de calcio, calcio con la troponina C, cambio conformacional troponina-tropomiosina, interacción actina-miosina, contracción muscular. Me sacas el calcio del medio, fase de relajación. Tu músculo liso va a depender de la entrada de calcio extracelular. Acordate que el retículo sarcoplásmico era muy rudimentario, entonces la acción del músculo liso va a depender del ingreso de calcio. Calcio-calmodulina, activación de una quinasa, fosforilación, la miosina de fosforila, interacción actina-miosina, 2 puntos contracción. Quiero relajar, otra vez saca la disponibilidad del calcio. Bueno, ¿están vivos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces yo ahora voy a tener secundario a todo este juego de interacción actina-miosina y de contracción, mi respuesta frente cuando vos me aplicás una carga. O sea, tu músculo va a hacer un trabajo. Este trabajo va a depender de una relación que existe entre la fuerza aplicada y la distancia donde yo quiero mover esa carga. Entonces, la fuerza sería el peso, o la propia resistencia a una carga a ser movida de un punto para otro, y la distancia sería lo que vos querés desplazar de ese objeto. Lo cierto es que cuando tu músculo, cualquiera fuera, hace un trabajo, vos lo que vas a hacer es transformar la energía química tuya en un trabajo de tipo mecánico. Entonces,
Las contracciones, cuando uno habla de músculo en general, uno dice, cuando hay una contracción, o sea, el músculo se contrae, genera una fuerza. Y esa fuerza se mide como tensión. Ahora, si tu musculito está en reposo, tranquilo, todo músculo tiene endógenamente un cierto grado de tensión, pero ya no la llamas tensión, porque tensión es secundario a una fuerza, o sea que no me aplicaste para que yo haga un trabajo. No, en este caso, cuando yo hablo de tensión, es que mi fibra muscular está en reposo, pero está tensionada levemente. Entonces, a esa tensión se la llama tono muscular. Ya esto lo vamos a ver cuando veamos neuro en regulación de tono y de postura. La contracción, que va a ser esa respuesta, puede ser de dos tipos, isométrica o isotónica. O sea, iso es igual, métrica tiene que ver la longitud. Genero una contracción con un aumento de la tensión, pero no cambio la longitud. Distinto es la isotónica, que sí, lo que voy a generar es un acortamiento del músculo, pero lo que voy a tener es una tensión de tipo constante. Entonces, mi músculo esquelético tiene distintas fases de contracción. Tiene un periodo que yo la denomino periodo de latencia, que es el momento en el que yo te apliqué el estímulo hasta que vos recién iniciaste una respuesta. Una contracción real que va desde el punto de inicio de esa respuesta hasta el máximo de tensión muscular. Y luego sobreviene la fase de relajación, o sea, cuando volvés nuevamente al punto de inicio. Cuando yo quiero hacer una contracción, la contracción la puedo hacer, que se dice, sumando en el espacio o en el tiempo. No es lo mismo que yo aumente la cantidad de fibras musculares que van a responder a un estímulo nervioso, o sea, que te aumente el número de unidad motora, ¿sí? O sea, la inervación y la fibra muscular. No es lo mismo, que la suma, pero a nivel de tipo temporal, que lo único que hago yo es aumentarte la frecuencia de estimulitos sobre esa fibra, llevándote a una mayor contracción. Y esto es lo que es el tétanos. ¿Sí? Bueno, un cachito. Esto no porque es de neuro. Van a ver en el seminario dos situaciones fundamentales que tengan que ver con músculo y con la inervación. Hay una enfermedad, que es una enfermedad de tipo autoinmune crónica, que consiste en la destrucción de la conexión neuronal entre el neurotransmisor y el receptor a nivel de la membrana muscular o neuromuscular. Entonces, yo genero anticuerpos destruyendo la unión de esa placa. ¿Qué pasa? Yo normalmente tengo mi neurona acá tenía vesículas que iban a liberar el neurotransmisor que iba a ser la acetilcolina, y tengo mis receptores divinos. Entonces, así yo activaba una respuesta muscular. Si yo tengo anticuerpos que van a destruir o van a unirse, ¿sí?, a esos receptores, se reaccionan contra esos receptores, voy a tener la acetilcolina, pero no se va a poder unir al receptor. Si no se une al receptor porque lo tengo ocupado por anticuerpos unidos al receptor ese o destruidos, ¿sí?, voy a no tener contracción muscular. Entonces, ¿qué voy a tener? Debilidad muscular. Traducción: la miastenia gravis se caracteriza por una debilidad muscular en distintos tipos de músculos, que por supuesto va a depender de la severidad. Ahora, yo puedo hacer una prueba, ¿sí? Y una prueba es qué hago con la colinesterasa, que en definitiva va a modular el efecto de la acetilcolina
sobre ese neurotransmisor. Entonces, puedo utilizar una medicación que se llama neostigmina. La neostigmina inhibe a la enzima colinesterasa. Entonces, cuando la inhibe, aumento ese incremento de la acetilcolina en el espacio sináptico. Esa se une tranquilamente al receptor y veo la respuesta que pueda existir. Igualmente, esta prueba ya es poco utilizada porque se utilizan electromiogramas. Entonces, termino teniendo, ¿sí?, una debilidad muscular en distintas manifestaciones. Hay una pérdida importante de los receptores para esa acetilcolina en la unión neuromuscular. No es que está mal mi musculito, están mal mis receptores al neurotransmisor. Entonces, se puede caracterizar por una debilidad muscular en distintos niveles. Debilidad muscular, por ejemplo, a nivel de mis ojos, ¿sí?, donde yo puedo llegar a ver doble, una diplopía, o puedo llegar a tener caída del párpado, que se llama ptosis. Puedo decir, a ver, me quiero reír, y en vez de reírme, como hay una debilidad de los músculos, en general de la cara, puedo llegar a expresarme como si fuese con un gruñido, me cambia la voz, puedo llegar a tener trastornos en la deglución, o sea, va aumentando en la severidad. Puedo llegar a tener una debilidad en los músculos de la jaula torácica, tanto inspiratorios como expiratorios, y esto a vos te va a llevar a que tengas una dificultad respiratoria, a una disnea, y no es de causa respiratoria, ni es de causa cardíaca, ¿sí? Es una afección en la unión neuromuscular que no hace que yo libere ese neurotransmisor y que actúe con el receptor adecuado para provocar una contracción de los músculos correspondientes. Entonces, hay una debilidad muscular que se va a manifestar en distintos grados. Entonces, fíjate, esa lesión crónica en el tiempo, autoinmune en la destrucción, en la unión de esos receptores a la acetilcolina, fíjate que va en los músculos craneales del labio o músculos extraoculares, ¿sí? Entonces, veo doble, y esto tiene el diagnóstico diferencial. ¿Ustedes ya tuvieron en el seminario? No, profe. ¿No? Bueno, entonces van a ver el diagnóstico diferencial que se va a plantear cuando hay una trombosis a nivel vascular y el paciente empieza a ver doble. Eso se llama diplopía, visión borrosa y doble. Acá tiene una caída del párpado, entonces esto se llama ptosis palpebral. Cambia la voz, altero la deglución, hay una debilidad proximal a nivel de los miembros y hay una asimetría. Entonces, mira esa alteración en la unión neuromuscular que no implica una lesión muscular. No tengo con qué responder a una contracción muscular. Ese es el problema. Entonces, puedo ver doble diplopía, puedo tener falta de aire, disnea, pero no tengo un síndrome de obstrucción bronquial, o no tengo una neumonía, o no tengo un cuadro cardiovascular. Puedo tener dificultad para caminar, para subir una escalera, puedo tener una disfonía, o puedo hablar y cuando quiero hablar es como que patina el hablar. Entonces eso se llama disarte. Estos dos son manifestaciones y se te obliga a hacerte el diagnóstico diferencial, ¿sí?, de un evento vascular cerebral, o sea, de una ACV. Bueno, tratamientos no es ahora tema de teórico. Otra posibilidad, no es que yo lesione el receptor para esa acetilcolina. ¿Qué pasa si yo bloqueo la liberación de la acetilcolina y no dejo que la acetilcolina se una al receptor y que el receptor tranquilamente genere una despolarización y que como respuesta genere contracción muscular? No dejo que vos liberes acetilcolina, la bloqueo.
Bueno, eso es una enfermedad producida por una bacteria que genera una toxina botulínica, ¿sí? Entonces, el botulismo no es nada más que una afección, una infección de tipo bacteriana generada por un Clostridium, que es un medio anaeróbico, ¿sí? Que genera una toxina. La toxina bloquea la liberación de la acetilcolina. ¿Está? Entonces, la acetilcolina no puede, como está bloqueada, no puede interaccionar con el receptor y no puede hacer toda la fase de contracción muscular que vimos. Obviamente que el tratamiento es, si yo tengo una bacteria, necesito neutralizar la toxina de la bacteria. Bueno, todo esto es la entrada para cardio. Todo es entrada de cardio. O sea, si vos no manejás bien todo lo que sería músculo cardíaco, a partir de mañana se te va a complicar un poquito más y cada vez más, porque empieza a explicarse el origen y la propagación de ese latido cardíaco, o sea, de ese impulso que va a empezar ahora a nivel del sistema de conducción o cardionector. ¿Está? Entonces, supongamos que ustedes no estudiaron ni sangre ni biomembranas todavía. No pueden demorarse en cardio, porque lo que viene no lo van a poder hacer, no lo van a poder interrelacionar. Entonces, les pido por favor que tengan muy claro lo que concierne a músculo cardíaco, porque rápido pasamos a el manejo eléctrico mañana y después pasamos al manejo mecánico, que es ciclo cardíaco con contracción y relajación. Y de ahí, en las etapas del ciclo cardíaco, ahí sí vamos a empezar a interrelacionar con sangre. Entonces va a ser un paciente, los próximos casos clínicos de cardio, que hagan una insuficiencia cardíaca, una mala regulación de la presión arterial en un paciente anémico. Ahí sí vamos a necesitar que sepan muy bien la parte de sangre. ¿Está? Entonces no va a ser lo mismo una respuesta frente a una anemia ferropénica, microcítico hipocrómico, a una megaloblástica. ¿Está? Entonces los temas, entra cardio ya, entra a complicarse. De golpe te va a asociar con sangre y ahí se va a hacer mucho más difícil. Difícil poder interrelacionar, porque si no sabes lo inicial, esta interrelación te va a costar muchísimo. ¿Está? ¿Claro? Bueno, los voy a dejar.